Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Hoy vamos a tratar una de nuestras reflexiones cortas que tiene como título Dios en carne humana. Y Dios tratará de revelarnos una realidad muy poco estudiada y muy poco comprendida. Y esto en realidad nos ha llevado a conclusiones profundamente erradas. Vamos a ver qué es lo que nos trata de comentar nuestro Dios. Y dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice, si queremos estudiar un problema profundo, fijemos nuestra mente en la cosa más maravillosa que jamás sucedió en la tierra o en el cielo. Dice, la encarnación del Hijo de Dios. No lo sé si realizamos, pero nos está hablando de la encarnación del Hijo de Dios como el evento más maravilloso que jamás sucedió ni en la tierra ni en el cielo. Esto debería de despertar un deseo profundo de estudiar este asunto. Desgraciadamente, el enemigo se ha encargado de que el hombre lo trate como un misterio impenetrable y que en realidad no es así. Porque dice, si queremos estudiar un problema profundo, ¿con qué propósito? Para averiguar la verdad, ¿verdad? Dice, fijemos nuestra mente en la encarnación del Hijo de Dios. Por lo tanto, este es un tema que debemos de entender. Necesitamos entender. Porque allí está la solución de nuestro problema, de la humanidad, ¿verdad? Dice, solo Cristo podía representar a la deidad. Para hacerlo, nuestro Salvador revistió su divinidad con humanidad. Dice, empleó las facultades humanas, pues solo adaptándolas podía comprender a la humanidad. Solo la humanidad, y ahí necesitamos entender porque mucha gente está confundida cuando dice revistió su divinidad con humanidad. ¿Qué divinidad, queridos? Está hablando de la divinidad que Adán tenía y que perdió en Edén. Porque el hombre Jesucristo es un hombre completo, restaurado. Y de eso nos está hablando. Eso es lo que trata de explicarnos. Este es este tema profundo que necesitamos comprender y que desgraciadamente no hemos comprendido. Y por esto nos ha llevado a conclusiones profundamente erradas. Dice, empleó las facultades humanas, pues solo adoptándolas podía comprender a la humanidad. Solo la humanidad podía alcanzar a la humanidad. ¿Qué es lo que está tratando de decir? Solo un hombre podía alcanzar a la humanidad. Lo que la humanidad necesitaba era un Adán completo, ¿verdad? Y esto es lo que Dios nos ha enviado. Un hombre completo, un hombre restaurado, ¿verdad? Como modelo. Dice, vivió el carácter de Dios en el cuerpo humano que Dios le había preparado. ¿Qué es lo que trata de decir? Nosotros deberíamos de entender que cuando Adán perdió la gloria de Dios en Edén, con la gloria de Dios perdió el carácter, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros entendemos esta realidad, vamos a ver qué es lo que nos está diciendo aquí. Dice, vivió el carácter de Dios en el cuerpo humano. Vivió el Espíritu de Dios y esta era su naturaleza divina
en el cuerpo humano que Dios le había preparado. Por lo tanto, ¿qué es lo que trata de explicarnos? Que Él era este hombre completo, este Adán completo, del cual, si le entenderíamos, si le seguiríamos, tendríamos que heredar esa vida eterna que el primer Adán perdió en Edén, esa gloria de Dios. Pues el segundo Adán vino a ser un modelo que nosotros podamos entender lo que vino a hacer, a revelar la gloria de Dios, ¿verdad? Primero, pagar el precio por el pecado, que esto fue lo que pasó en la encarnación, el Verbo se ha hecho hombre. Y segundo, revelar la gloria de Dios, el carácter de Dios. Es justamente lo que trata de decir aquí, vivió el carácter de Dios. Es decir, en él estaba el Espíritu de Dios, en el cuerpo humano que Dios le había preparado. Un misterio que no es tan misterio si lo profundizamos con el Espíritu de Cristo, ¿verdad? Y aquí trata de recalcar y de entender claramente que esto no es ninguna trampa, ni un engaño, ni una metáfora, sino que es una realidad. Dice, si hubiera venido Cristo en su forma divina, es decir, como uno igual a Dios, la humanidad no podría haber soportado el espectáculo. El contraste hubiera sido demasiado penoso, la gloria demasiado abrumadora. Vaya. Sí, el contraste hubiera sido demasiado penoso, la gloria demasiado abrumadora. Os pido disculpas, el Telegram pues hace de lo suyo, ¿verdad? Me he olvidado de quitarlo. Dice, la humanidad no podría haber soportado la presencia de uno de los puros y brillantes ángeles de gloria. No podíamos haber soportado un ángel, dice. Por lo tanto, Cristo no tomó sobre sí la naturaleza de los ángeles. Dice, vino a la semejanza de los hombres. ¿Qué es lo que trata de explicarnos? Que era un hombre, queridos. No podríamos haber soportado ni la naturaleza de un ángel. ¿Cómo íbamos a soportarla de uno igual a Dios? Esto era imposible, queridos. Y eso es lo que realmente necesitamos nosotros entender, ¿verdad? Vaya, que Telegram hoy me hace de las suyas. Dice, contemplándolo, contemplamos al Dios invisible. Contemplamos a Dios mediante Cristo, nuestro Creador y Redentor. Tenemos el privilegio de contemplar a Jesús por la fe y verlo de pie entre la humanidad y el trono eterno. Él es nuestro abogado que presenta nuestras oraciones y ofrendas como un sacrificio espiritual a Dios. Jesús es la gran propiciación sin pecado. ¿De qué nos está hablando? El Verbo se ha hecho carne. Jesús es la gran propiciación sin pecado y mediante sus méritos Dios y el hombre pueden platicar juntos. Es decir, está en el trono de Dios, está delante del trono de Dios representándonos a nosotros, ¿verdad? Dice, Cristo ha llevado su humanidad a la eternidad. Está delante de Dios como el representante de nuestra raza. Cuando estamos revestidos del traje de bodas de su justicia, nos volvemos uno con Él y nos dice, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Sus santos lo contemplarán en su gloria sin que haya ningún velo oscurecedor en medio. Y esto nosotros estamos todavía por verlo, porque todo esto lo que nos está hablando aquí
ocurrirá en la boda del Cordero y en la cena de la boda del Cordero, que ésta sí estará en el reino de Dios, ¿verdad? Y este tema lo vamos a tratar en el futuro con mayor profundidad, ya que tengo otra cuestión pendiente antes, otro tema que tratar antes. Pero después volveremos a este tema para profundizarlo. Ya está preparado, solamente necesita un momento. Hasta aquí nuestra reflexión, mis queridos hermanos. Os pido disculpas por el Telegram, se me olvidó cerrarlo y hace estas cosas, ¿verdad? Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva, y entendiendo que hagamos una elección personal. Os deseo que tengáis un próspero día. En todo lo que os he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.